Hola, muy buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Jefferson Andrés Ferrer Rojas, estudiante de la Maestría de Psicología Comunitaria en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación, lo que busco por medio de este video es hacer un análisis crítico de dos artículos, dos documentos muy importantes en los que nos invita a la importancia a la importancia de la ética al momento, bien sea de investigar o de intervenir en una comunidad cuando hay un trabajo de por medio, un trabajo comunitario de por medio. El primer artículo que vamos a analizar es si pensamos una psicología comunitaria con derechos, una comunidad con derechos, una psicología comunitaria donde combinemos la psicología comunitaria con las políticas públicas. Este es un artículo de una investigación que se desarrolló en Chile en los años de 2013 al 2015. Para comenzar, Chile es un país políticamente cuyo Estado es neoliberal. ¿Qué quiere decir esto? Es donde el Estado le da importancia, le da relevancia, le da poder a todo el ente económico, al ente de empresarial, a los inversionistas, y esto lo que conlleva es a un sistema muy capitalista en el país. Y lo que es que llegan a privatizar todos los derechos fundamentales los derechos fundamentales como salud, educación, trabajo, entre otras. Este sistema político neoliberal lo que hace es desplazar al Estado y dejar al Estado como en segundo plano, como el respondiente de los derechos fundamentales, haciéndose cargos el Estado únicamente de las comunidades o de los sectores más vulnerables del país. Eh, con base en esto se desarrolló esta investigación que tiene un enfoque cualitativo, donde por medio de un grupo focal y entrevistas estructuradas se logró desarrollar esta investigación. ¿Quiénes participaron? Participaron, los estudiaron facultades de psicología comunitaria de distintas universidades, participaron profesores de psicología comunitaria, estudiantes de psicología comunitaria, comunidades que reciben estas atenciones, y estas comunidades tienen una particularidad que los beneficios que están recibiendo son por parte del Estado. Esta investigación ¿por qué se hizo esto? Porque el Estado estaba llegando a las comunidades a hacer procesos y no estaban siendo lo suficientemente éticos para respetar los saberes ancestrales de las comunidades. Llegaban a intervenir sin tener en cuenta voz y voto y el conocimiento de los habitantes de cada territorio, teniendo en cuenta sus particularidades, sus comportamientos, su cultura, sus costumbres, de pronto sus conocimientos y demás. A raíz de esta investigación surgieron 5 grandes derechos fundamentales. Una particularidad es que para el estudio de estos resultados, como tal, el análisis de estos resultados, los investigadores invitaron a Maritza Montero, que es una de las principales exponentes de la psicología comunitaria en Latinoamérica. El primer derecho fundamental que identificaron es que la comunidad tiene derecho a recibir una información clara y pertinente. Esta información debe ser una información clara, eficaz, eficiente, que la comunidad sepa quién está en sus territorios, qué van a ir a hacer, cómo se va a desarrollar algún proceso, dónde se van a desarrollar, cuál es el fin de este propósito por el cual están yendo los investigadores o los que han desarrollado un proyecto a dicho territorio. El segundo derecho particular es a la participación y a la toma de decisiones. Lo que surge allí es que lo que piden las comunidades no es solamente ser receptoras de un proceso, sino que también las hagan partícipes
porque las hagan partícipes, porque ellas son las que conocen su problemática y al mismo tiempo de conocer su problemática, pues también pueden aportar cuáles serían las posibles soluciones. Su participación y sus decisiones son fundamentales para que sea una co-construcción del proceso de intervención que se está desarrollando. Como tercer derecho fundamental es el respeto y el reconocimiento de la comunidad, que se le reconozca a la comunidad como factor o actor principal de este proceso, que tener en cuenta que los profesionales solo son acompañantes, pero quien realmente es la coautora intelectual y de todo el trabajo es la misma comunidad, que se le respete sus conocimientos ancestrales porque ellos son quienes viven su realidad. El cuarto derecho fundamental que se vio es el derecho a la autonomía. Muchas veces como profesionales se llega y se quiere mandar o que quieren como que la comunidad haga lo que el profesional piensa y cree que está bien según como él lo estudió o él lo vio. Entonces un poco también hay que reconocer que en la psicología o en el quehacer comunitario hay que respetar a la comunidad porque como lo dije anteriormente, la comunidad tiene sus problemas pero también conoce cuáles son sus posibles soluciones. Y el quinto derecho fundamental que se identificó es que la comunidad reciba intervenciones buenas y profesionales, intervenciones de calidad. Muchas veces se llega a las comunidades o llegan a las comunidades es hacer las cosas por cumplir con una cifra, por cumplir con un mandato, por cumplir con un listado de asistencia, pero no se lleva a cabo un desarrollo, no se desarrolla una actividad profesional, técnica, tecnológica, con argumentación científica que pueda generar un cambio en la comunidad. Aquí quiero colocar el primer ejemplo de los tres ejemplos en cuanto a una falta de ética que yo he identificado. Durante mi anterior trabajo en una ONG en Cúcuta, en algunas ocasiones para actividades lograba articular con el ente gubernamental, bien sea con la alcaldía, con la gobernación, con algunas secretarías. Y algo muy particular era que cuando hacíamos esas articulaciones, nosotros desde nuestra parte quedamos en desarrollar un punto, ellos quedaban en desarrollar otro punto. Comenzábamos el trabajo y nosotros por nuestra parte cumplíamos nuestro trabajo, pero ¿qué pasaba? Que el ente gubernamental iba a las comunidades, tomaba su listado de asistencia, tomaba fotografía, decía 2 palabras, un discurso en 5 minutos y se iba. Y estaba utilizando a las comunidades para cumplir los indicadores de ellos y no estaban brindando una información clara, una información de calidad, un ejercicio contundente, científico, técnico, que generara un cambio en la comunidad. Y al final la comunidad cómo se sentía o cómo se referían a nosotros cuando llegábamos, era que se sentían o que estaban siendo utilizados. Bueno, en este primer documento lo que logramos ver o analizar es la importancia de la ética en el desarrollo del quehacer de intervención en comunidad. El segundo documento que analizamos es la importancia y cómo surgen los códigos éticos, los códigos de conducta, teniendo en cuenta la ética como eje principal para el hecho de investigar. Los códigos de conducta en la ética comenzaron a surgir o a prestarle mayor importancia o mayor atención a nivel científico en el mundo entero. Es a raíz de 2 investigaciones o 2 criterios científicos, 2 documentos científicos que salieron, que fueron expuestos, publicados en revistas científicas y que tiempo después tuvieron que desmentirlo. Uno de ellos fue el de un médico que trabajó con unas células, se inventó como que a raíz de esas células surgían algunas enfermedades o era la solución a algunas enfermedades,
todo por ganar prestigio, y al tiempo después la ciencia tuvo que entrar a desmentir eso. Y pues el segundo caso es el de en Estados Unidos, donde un investigador junto con su equipo de trabajo, 15 investigadores más, alteran, se inventan unos resultados, se inventan unas cifras, todo por el hecho de ganar prestigio en la región, de ganar credibilidad y demás. Tiempo después, estas 16 personas fueron sancionadas, ya que publicaron más de 10 artículos y todos eran falsos, todo era mentira. A raíz de estas dos situaciones que se publicaron, eh, la ciencia a nivel mundial empezó a poner los ojos más en la conducta ética de los investigadores o del quehacer en el desarrollo del trabajo con personas, con seres humanos. Los códigos éticos tienen una historia, hay una línea de tiempo, data más o menos en el año de 1900, donde en Alemania empezaron a surgir los primeros códigos éticos, sobre todo los religiosos. En la década de 1920 empezaron a salir las grandes farmacéuticas, entonces allí empezaron como a tener en cuenta algunos códigos éticos, la importancia de contar con el consentimiento del ser humano. Para el año, en la década de los 40, a raíz de los macabros hallazgos que encontraron que hacían los médicos nazis cuando hacían experimentos con seres humanos, a raíz de estos macabros hallazgos de los médicos nazis fue cuando empezaron a conversar a nivel mundial sobre la importancia de tener unos códigos éticos para el desarrollo de la ciencia, con el trabajo con seres humanos. Fue entonces cuando a finales, en el año 1947, sale el primer código ético en Nuremberg, donde habían más o menos como unos 10 ítems en los que ya empezaban a hablar sobre la importancia del consentimiento informado, la importancia del respeto a la persona, de evitar el daño, de evitar la acción con daño, de evitar los riesgos, de que lo hicieran unos profesionales acordes. En la década de los 70, a raíz de algunos estudios que le hicieron a este código ético de Nuremberg, en la década de los 70 entonces sacan la publicación del código de Helsinki, donde lo que busca es respetar los derechos fundamentales de las personas. El código de Nuremberg fue hablado por la ONU y por la Sociedad Médica, ya que se entrelazaba con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El código de Helsinki lo que buscaba era como respetar más el derecho a la humanidad. Y ya posteriormente, a finales del 70, sale el código de Belmont. El código de Belmont es como el código que hasta el momento está rigiendo todo el tema de la ciencia médica o del trabajo con seres, de los experimentos que se desarrollan con seres humanos. Allí hay como unos pilares fundamentales que trata como el respeto a la persona, la beneficencia y la justicia. En el respeto a la persona lo que tenemos es que se le puedan respetar los derechos, la privacidad a la persona, que la persona pueda tener un consentimiento claro, que pueda estar, como se dice, en sus 5 sentidos para aceptar participar en un estudio científico, que la persona conozca cuál es el objetivo de ese estudio y que la persona conozca cuáles son los resultados de ese estudio. La justicia, que no se vaya a violar ningún derecho fundamental, que la persona no vaya a tener problemas, no vaya a tener alguna particularidad, que no vaya a sufrir ningún daño colateral a raíz de esta situación. Estos son como los grandes hitos que a raíz de la historia surgieron para tener unos códigos de conducta, unos códigos éticos en la conducta del investigador. Luego es muy importante mencionar cuáles son los marcos de referencia para la ética en la investigación. Hay unos marcos de referencia. Estos marcos de referencia lo que buscan son tres pilares fundamentales. El primero de ellos es asegurar y proteger proteger los derechos humanos y proteger
la propiedad intelectual, evitar un poco evitar el plagio, evitar dar prioridad, que la persona que investigue sea quien tenga los créditos, que no sean estudios, que se robe ese conocimiento de la otra persona, de otro investigador. Teniendo en cuenta todo esto, pues hay tanto las escuelas británicas como americanas en cuanto a la investigación comenzaron a trabajar en pro de ayudar con todo el tema de la conducta ética al momento de investigar, ¿sí? Tenemos donde lo que se busca, por un lado, la Escuela Británica de Investigación da como pilares fundamentales para seguir la regla y la norma en cuanto al tema ético, pero la Escuela Americana de Investigación como que da un poco libertad para que el investigador bien sea se rija las conductas éticas o no las rija, siempre y cuando lo haga desde un punto integral, dándole paso a la moral. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es un poco el análisis? ¿Y por qué en Estados Unidos? En Estados Unidos están las grandes industrias farmacéuticas, quienes a lo largo de la historia han querido vulnerar o violentar los códigos éticos para ellos poder hacer sus investigaciones y hacerlas ver al mundo entero como si fueran la gran solución, cuando en realidad de por medio hay un sistema económico, con todo el tema que concierne al tema de la medicina, al tema de las drogas a nivel mundial. Por eso en Estados Unidos han querido vulnerar o violentar un poco los códigos de conducta en cuanto a la ética en el desarrollo de la ciencia. Y es allí donde surge un tercer punto, que es el sensemaking o sentido el sensemaking o el sentido del sentido de realidad, el sentido ético, y lo que busca es, por medio de ese sensemaking o sentido ético, es que el investigador pueda tomar el conocimiento ambiguo que brindan las personas y hacerlo científico, hacerlo ver científico. Esto se ve sobre todo en la sociología, en la antropología, en la psicología, donde se cuenta es con el conocimiento que brindan las personas como tal. En estos dos documentos podemos ver la importancia de lo que es la conducta ética como eje principal, como columna vertebral de la investigación, bien sea a la hora de investigar o bien sea a la hora de aplicar un proyecto de grado. Dentro de los tres ejemplos donde se faltan a la ética, ya di el primero, que hablaba acerca de cuando llegaban los asesores gubernamentales a las comunidades y no llevaban un tema claro, científico, técnico a las comunidades, sino que iban y las utilizaban tomándoles el listado de asistencia y tomando fotografías sin decirles cuál era el proceso que iban a desarrollar. El segundo ejemplo que tengo para el presente es, tuve una compañera de trabajo, ella tenía que desarrollar 5 encuentros en 5 comunidades distintas. Al final solamente desarrolló 4 encuentros. Para ella poder cumplir con esos 5 encuentros, lo que hizo fue, en cada encuentro tomábamos 3 listados de asistencia, más o menos de 10 personas cada uno. En total eran 30 personas por comunidad. Ella lo que hizo al final para poder cumplir con esos 5 encuentros fue que tomó un listado de asistencia de 3 actividades distintas, y con esos 3 listados de asistencia hizo como si fuera hecho un quinto encuentro. O sea, faltó a la ética, ya que violó la información de los participantes, violó la información, los datos personales, los lugares, y todo esto lo subió al sistema. Si bien nadie se dio cuenta,
pero pues obviamente no era lo ético, lo moralmente ético para desarrollarse. Ella debió haber hecho ese quinto encuentro y por cumplir con las metas del mes, entonces lo que hizo fue tomar otro listado de asistencia. Y el tercer falta a la ética me concierne a mí de manera transversal, y es que teníamos que desarrollar unos diagnósticos comunitarios en distintas comunidades. Obviamente cuando hicimos el diagnóstico comunitario nosotros quedamos en hacer una devolución de los hallazgos que encontramos. Yo llegué, enviamos toda esta información, la analizamos y la enviamos a el área de comunicaciones, junto con el coordinador. Desde el área de comunicaciones y el coordinador, no sé qué pasó, nunca nos dieron los resultados, pasaron los meses, nunca nos dieron como ese formato final para la entrega de esa devolución del diagnóstico comunitario, los hallazgos, y pues yo no podía ir a hacer esa entrega sin el consentimiento de mi jefe. Al final no se logró entregar eso, y pues ahí ya es una falta de la ética, ya que pues no se le hizo devolución a la comunidad de los hallazgos o esa investigación o ese trabajo que se hizo en conjunto. Y al final, ¿cómo se sintió la comunidad? Un poco pues usada, porque no se le hizo una devolución de esos hallazgos. Bueno, espero que este análisis haya cumplido con las expectativas que se tenían, que un poco en conclusión de todo esto es la importancia de la ética y también de la moral al momento de desarrollar desarrollar investigación o aplicar procesos de intervención en comunidades. Cuando se trabaja con personas es es el respeto que se merecen esas personas. Muchísimas gracias por la atención prestada, mucho gusto. Jefferson Andrés Ferrer Rojas, estudiante de la maestría en Psicología Comunitaria de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia para la materia de Ética.